Tenemos en línea a Germán Santos, periodista corresponsal en Rosario del Diario de la Nación, uno de los comunicadores que más investigó el narcotráfico en esta ciudad, trabajo que le granjeó, por ejemplo, la pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo, es autor de los libros Los Monos y Rosario, también fue corresponsal de guerra en el año 2001 en Afganistán. La escalada de violencia y la intromisión del narcotráfico en Rosario, que es absoluta. Muy buenos días, Germán de los Santos, Jorge Fontevecchia te saluda. Me gustaría primero una puesta en contexto, ¿no? De si realmente el problema que crece en Rosario con el narcotráfico es resultado de la anomia, la desidia, el desinterés de algún gobierno provincial o algún gobierno nacional, y si es que a lo largo de los años finalmente todos fracasaron en esta contienda contra el narcotráfico. Hola, buen día, ¿cómo estás? La situación que hoy se vive en Rosario, yo creo que esto es una mirada personal, fruto del fracaso, que es transversal a todas las fuerzas políticas, porque durante los últimos 10 años se han ensayado políticas de seguridad en Rosario que siempre apuntaron a lo mismo, independientemente de los colores políticos, que fue el envío de gendarmes para tratar de calmar la bronca social que genera la violencia, que fue en crecimiento desde la última década y que hubo un quiebre en el año 2013 con un ascenso de la cantidad de homicidios que se llegaron a triplicar y que nunca más descendió, y que se repitió la misma receta a partir de un éxito, digamos, entre comillas, que sobre todo fue un éxito más electoral que otra cosa, que fue en el año 2014 un despliegue casi cinematográfico de fuerzas federales de la mano de Sergio Berni, y a partir de eso como que generó un fuerte impacto en la población que necesitaba o que pedía calma, paz, que a partir de eso como que se fue repitiendo, y que a la luz de las estadísticas, de los estudios y de los resultados, fracasaron, digamos, ¿no? Porque el problema además fue cambiando a lo largo de esta década y se usan siempre la misma metodología. ¿Por qué Rosario? Me gustaría que ayudaras al resto de la Argentina, qué particularidades hacen que en Rosario se produzca esto en mayor proporción. En Rosario conviven dos universos que por ahora no se tocan, vinculados al crimen organizado. Que uno tiene que ver con el negocio más grande, más redituable, que es el contrabando de cocaína hacia Europa, África y Asia, que eso se da a través de las terminales portuarias que hay en Rosario, que es un polo agroexportador el más importante de la Argentina y por donde sale el 85% de los productos agropecuarios que exporta el país. Ese negocio no está en manos ni de rosarinos ni de argentinos, sino de grupos transnacionales, que no disparan un tiro, que que su estrategia justamente es no generar pánico social, porque el negocio justamente es no pasar desapercibido en este gran entramado que tiene que ver con conexiones internacionales. Y el otro universo que actúa de forma paralela y que se provee de alguna manera de esa droga que sale de los puertos es el narcomenudeo, el microtráfico, la venta de drogas domésticas, que también fue cambiando a lo largo de esta última década, que está en manos de grupos muy rústicos, muy poco sofisticados y marginales a nivel local, y que a partir de que fueron investigando y detuvieron a los principales cabecillas de estas bandas, el problema se trasladó a las cárceles, como sucedió en otros países de la región, donde en las prisiones el fenómeno cambia porque el encierro genera problemas
de logística, en la venta de drogas, y empiezan a aparecer otros tipos de delitos vinculados ya más a las mafias que al narcotráfico, como son las extorsiones, el pago por protección, y esto fue en ascenso en Rosario, apareciendo también a lo largo de estos años un montón de indicios de que la situación podía empeorar, pero como decíamos antes, la respuesta del Estado fue siempre apuntó más a generar un fruto electoral que para dar una solución de fondo al problema. Muchos rosarinos le atribuyen la escalada del conflicto durante la última semana a la divulgación de lo que podríamos llamar la foto Bukele, que difundió el gobernador del gobierno de Santa Fe en una requisa en la cárcel de Rosario. Primero, ¿consideras acertada la decisión del gobierno provincial de avanzar dentro de las cárceles sin tener controlada la situación fuera de ellas? ¿Y crees que es la respuesta a esto? La estrategia del gobierno fue que buscaron dominar el interior de las cárceles para tratar de pacificar las calles. Ellos, el diagnóstico que tenían cuando asumieron era que si ellos lograban dominar los pabellones de alto perfil, que es donde están los cuadros medios de estas bandas criminales, el delito y la violencia en las calles de Rosario iba a bajar. Lo que pasa es que esas medidas que se tomaron dentro de la cárcel generaron reacciones intensas por parte de esas bandas, y la estrategia también comunicacional del gobierno de mostrar esa foto al estilo Bukele, como se lo llama, generó una reacción más intensa, porque se consideraron que fueron como humillados. Y eso lo advertían dos carteles con amenazas que aparecieron durante el fin de semana, que mencionaban justamente ese término, la humillación. El gobierno lo hizo porque en las encuestas, en los focus group que les estaban llegando, les daban buenos resultados esa política de mano dura, de exponer mayor dureza, sobre todo con los detenidos, pero bueno, generó una reacción inédita creo que en la historia argentina, que una ciudad quede paralizada por acciones del crimen organizado. A ver, entonces el primer punto para entender la génesis es que el mismo éxito que tiene el puerto de Rosario de exportar cereales, y que sale el 85% de las exportaciones cerealeras del país, al mismo tiempo genera la logística para exportar droga a Europa y a Asia. Paralelamente, la creación de esa ruta genera la posibilidad de que haya un narcomenudeo en Rosario. Ahora, otras ciudades no tienen ese puerto y por lo tanto no se generaría esa posibilidad. ¿Hay algún tema relacionado con el nivel socioeconómico de Rosario, con la pobreza del cordón de Rosario, algo que caracteriza a Rosario distinto de Córdoba, por ejemplo? Bueno, hay dos cosas que yo veo, que es, por un lado, la extrema pobreza que existe en Rosario, y no es del mes pasado, sino que viene desde hace tiempo, engordándose todo ese cordón marginal, y por otro lado, la gran cantidad de dinero que hay en Rosario, y que eso también ha generado un sector financiero informal, donde hoy se mezcla el dinero que proviene de las zonas oscuras del narcotráfico con otro dinero que también proviene de zonas bastante oscuras de la comercialización en negro de granos. Y que eso ha generado también una estructura financiera paralela, ilegal, a través de cuevas, a través de mesas de dinero, en la que hay una cantidad de fondos muy importantes que también sirven para generar que la convivencia con sectores del Estado sea muy aceitada. Clarísimo. Germán, aquí quiere sumarte preguntas a los colegas que me acompañan en la mesa. Primero comenzamos con Alejandro Gomel.
Germán, ¿qué tal? Buenos días. Quiero consultarte qué percibís de la sociedad rosarina en cuanto a la foto de ayer, esta de ver al gobernador, con el intendente, con la ministra, con Bullrich, todos en la misma foto. Digo, ¿generó eso algún tipo de confianza, de expectativa? ¿Cómo viste lo que pasó ayer? Creo que la gente va a tener confianza cuando vea que en las calles deje de correr este miedo. Por ahora eso no está ocurriendo, incluso a mí me parece un riesgo bastante temerario hacer anuncios grandilocuentes cuando, por ejemplo, van a venir solamente 400 gendarmes, que son 100 efectivos por turno. Claro. Con lo cual, hoy la situación que se vive es límite, o sea, estamos en una ciudad donde parece atravesada por una pandemia. No hay gente en las calles. Yo anoche hice una recorrida y parecía la época de la pandemia. Y creo que romper esa inercia también va a costar. Y es un riesgo que se hagan anuncios grandilocuentes cuando la situación es muy, muy tensa en la ciudad. ¿Hoy se tiende a normalizar un poco la actividad o sigue la parálisis? Sigue el paro de transportes, ahora al mediodía se va a definir si se levanta, sigue también el paro en la educación pública y privada. Durante la noche, digamos, no hay ni estaciones de servicio, ni servicio de taxi, ni de Uber. Y la ciudad está sobre todo paralizada por decisión de la propia gente que no quiere salir a la calle. Casi un estado de sitio de hecho, ¿no? A la noche no hay nadie, decían en Rosario. Un toque de queda, exacto. Unilateral, digamos, decidido por la propia gente. Germán, recién comentabas acerca de los anuncios grandilocuentes que a lo largo del tiempo tanto los gobiernos provinciales como los gobiernos nacionales sucesivamente fueron volcando para frenar la violencia y el narcotráfico. ¿Qué pasa con el otro costado, con el económico, el que tiene que ver con el lavado de dinero, con combatir todo ese entramado económico ilegal que hay alrededor del narcotráfico y que Rosario está en el centro? ¿Hubo algo de eso? ¿En algún momento alguno de esos gobiernos tuvieron alguna medida orientada hacia eso? Digamos, enfocar el problema desde lo económico. No, y te doy como ejemplo un caso que creo que da muy bien cuenta de la situación. El año pasado, recién, por primera vez en la historia hubo una condena por lavado de dinero de origen narco. Por primera vez en la historia, un caso. Entonces, eso te muestra que no hay una voluntad de la justicia por investigar todo el entramado económico, que por eso que es muy complejo, que se mezcla permanentemente en Rosario, no con los dólares que se compran, sino con los pesos. Después van a parar a un fideicomiso para la construcción de un edificio y ahí la identidad del dinero se pierde, pero no hay investigaciones complejas, sobre todo en ese sentido. Hay ahora, está la mirada puesta en el puerto de Rosario, porque ahí el año pasado salieron 3.600 kilos de cocaína y además hay operaciones de lavado de dinero a nivel internacional que tienen que ver con que también todos esos fondos después se canalizan y que terminan en manos de sectores ligados al crimen organizado. Y quedan en la ciudad, además, ¿no? Tiro. Y que te decía, quedan en la ciudad porque, digamos, por un lado, las actividades ilegales pasan inadvertidas, pero el edificio no. Digamos, los gobiernos no pueden no ver que hay algunas inversiones que no pueden ser explicadas. Claro. Justamente nosotros en el libro Rosario contamos la historia de uno de los edificios más lujosos de la ciudad, donde justamente ocurrió eso, y hoy en esa torre que está a 100 metros del Monumento a la Bandera conviven como los distintos sectores ligados a estos entramados, y que por eso te digo, no disparan un tiro, pero que sí mueven el dinero
de forma increíble, sobre todo en ese sector financiero que te decía que es muy sólido en Rosario. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo para con nosotros, felicitarte por toda tu carrera y hacemos votos, porque lo mereces mucho, que seas el ganador del próximo premio Cabot de la Universidad de Columbia. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Acabamos de hablar con Germán de los Santos, el periodista rosarino que más conoce el entramado del problema del narcotráfico en su ciudad.